Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Colombia para América Latina y el mundo, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.com.ar. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo, Sonia Silva y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo. Para esta emisión de Descubriendo tenemos la continuación de las 7 leyes del ascenso continuado, su segunda parte. Hace 8 días, el sábado anterior, estuvimos tocando las 3 primeras leyes, la primera ley, la ley del cuerpo luminoso, la segunda ley, la ley de la mente sensata y la tercera ley, la de las emociones libertarias. Y para hoy vamos a desarrollar las 4 últimas leyes y con esto concluimos este tema dedicado a las leyes del ascenso continuado, que son leyes y recomendaciones muy sencillas para el desarrollo de lo que somos como seres humanos, para un mundo, pues soñamos todos, donde la conciencia prime y la inteligencia en nuestra convivencia sea el pan de cada día. Los invitamos a que participen también del programa a través del chat, el chat interactivo de nuestra página web. Saludamos a los integrantes, nuestros compañeros de la mesa de trabajo, Salim Hasir. Buenas, Salim, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil. Buenas a los oyentes que están conectados hasta ahora con nosotros. Y pues ya aquí preparados para darle la continuación de la segunda parte de estas leyes tan interesantes que nos han entregado desde el programa pasado, muy buenas herramientas. Sí, de eso se trata, que sean herramientas aplicables a nuestra vida cotidiana para que podamos mejorar, podamos generar esa transformación consciente para esta nueva humanidad. Hola, Juan Manuel, buenas tardes. Hola, Neil, ¿cómo estás? Un saludo a los oyentes y aquí ya dispuestos a arrancar con la segunda parte de este gran tema, como son las 7 leyes del ascenso continuado. Sí, las 7 leyes del ascenso continuado. Vamos a empezar inmediatamente recordando las 3 leyes anteriores que tocamos hace 8 días aquí en Descubriendo. Repitámosla, muchachos. Bueno, la primera ley del ascenso continuado, estimados oyentes, es ley del cuerpo luminoso, la cual se alcanza cuando de él se expulsa todo odio, vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura, que es en suma, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre. Cuando a cambio de esto se logra toda la felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso continuado. Eso es lo que nos dice en primera instancia el cuerpo luminoso, la primera ley. Ahora vamos con la segunda ley, ley de la mente sensata. Dice, se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamiento que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo.
sanando y no trayendo muerte, forjando el fruto del espíritu y no deteniéndolo, pues el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Bueno, son las... Esta es la segunda ley. Segunda ley, vamos para la tercera. Ok. La tercera ley, ley de las emociones libertarias. Dice, es la respuesta y el logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley. La mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales no se detiene y por el contrario está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por una mente sensata, libertará el espíritu de las emociones dañinas, del proceso temporal de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones, fuerza que elevan o contienen en polvo el tiempo y el espacio de los hombres, bien conducidas como un almacén de datos. Son en sí mismas partes del cuerpo espiritual que transmite de encarnación en encarnación. Y si estas son de carácter negativo, entonces tenemos la respuesta del atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo de las emociones, de las ataduras del mundo. Muy bien, esas son las tres leyes. Les decimos a los oyentes que han llegado por primera vez, que si quieren escuchar pues la profundización de estas tres leyes que tocamos hace 8 días, pueden entrar a la zona de descargas de nuestra página y allí en el ítem de los programas de Descubriendo podrían descargar esta primera emisión. Algo que queremos resaltar es el tema de que las emociones se convierten en fluidos químicos que segregan algunas glándulas de nuestro cuerpo físico, y en ese momento todo el pensamiento y las emociones que tenemos se traslada a todo nuestro cuerpo celular, y bueno, ahí es donde está justamente nuestro atraso si estas emociones no son libertarias. Libertarias se refiere a estas emociones que edifiquen, como el amor, la alegría, la felicidad, el compañerismo. Todo ese sentimiento y emoción que se desprende de este tipo es libertaria y es la que muestra a un espíritu o una persona que vaya en marcha ascendente, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta al atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo, de las emociones, de las ataduras del mundo. Así que muchas de las ataduras que tenemos y las emociones que liberan ellas se derivan de ese amor, de esa atracción, de estar muy cerca a ciertas situaciones que en este mundo materialista se nos exponen, ¿no? Situaciones que hace que nuestro pensamiento esté dirigido única y exclusivamente a eso mismo, deteriorando entonces todo nuestro cuerpo emocional. La recomendación es, entonces, en este cuerpo de emociones, como decía la ley, primero hacer un fuerte trabajo en ese cuerpo luminoso, sacar de nosotros todo vicio y crear una mente sensata llena de conocimientos para que en ella se despierte una inteligencia muy especial, que es justamente la ley que vamos a tocar ahora. ¿Algún comentario, compañeros? Bueno, no, con respecto al audio que estábamos escuchando, pues decía también que las emociones son naturales, ¿no?, del ser humano, y que no podemos alejarnos de ellas, sino que más bien, como tú decías, tratar de conducirlas, de no dejarnos llevar por ellas y que ellas sean las que nos controlen, porque está comprobado que cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por una emoción de rabia, actuamos de una forma que no queremos, porque si no fuese así después no nos arrepintiéramos. Entonces eso, hacer ese trabajo en el cuerpo luminoso, pues cuidar esa mente para que sea una mente sensata y de esta manera conducir nuestras emociones, y en ese proceso pues ya se encamina uno a la siguiente ley, Neil, que sería la cuarta. La cuarta ley, que se llama ley de la comprensión voluntad. Vamos a definir esta ley, muchachos. Bueno, la ley de la comprensión voluntad dice de la siguiente manera: al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las tres leyes anteriores, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre, tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una sustancia de vivencia con inteligencia, en síntesis de voluntad creadora. Así ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo, de la mente insensata y de las emociones oscuras,
La comprensión y voluntad son en ese momento la herramienta definitiva de la inteligencia superior. La comprensión, voluntad sería la cuarta ley, para que nuestros oyentes que nos escuchan en cualquier lugar de América Latina y el mundo así lo puedan recordar. Pueden escribirlo y pues estudiarlo, ¿no? Además de descargar este programa para que en otra oportunidad pueda volver a hacerlo o compartirlo también con amigos, con personas que usted quiera mucho. Bueno, dice que la comprensión está ligada a la voluntad. Y la comprensión, según esta ley, recuerden que cuando hablamos de leyes estamos hablando de esa mecánica de cómo funcionamos nosotros mental y espiritualmente, ¿no? No espiritualmente desde el punto de vista aquel que se nos viene siempre a la memoria cuando hablamos de espíritu, que es el sentido religioso, ¿no? Espiritualmente hablando, incluso desde la ciencia, ¿no? La comprobación desde la ciencia de lo que es el espíritu como la suma de conocimientos a través de vivencias que se condensan en nuestro propio ser, lo que somos, la habilidad que tenemos para una u otra actividad, para la facilidad que tenemos a una u otra realizar. En ese momento estamos hablando de la esencia de lo que somos o el conocimiento que tenemos por encarnación, que aquí le hemos llamado espíritu. Así que la comprensión es el resultado, no es una causa sino un efecto que se genera a través de la aplicación de las leyes anteriores o el cumplimiento de las 3 leyes anteriores. Es decir, que si comenzamos a vivir en un cuerpo luminoso, teniendo un cuerpo luminoso, cuerpo cuidado, conociendo el cuerpo además, porque recomendábamos que para poder cuidar nuestro cuerpo debemos saber cómo funciona. Si por ejemplo quiero cuidar mi estómago, tengo que saber qué es mi estómago, para qué sirve mi estómago, para qué está diseñado mi estómago, cómo funciona mi estómago. Y allí, con ese conocimiento, yo voy a saber interpretar qué cosas estoy llevando a mi estómago que no hacen parte de su propia naturaleza. Allí es donde voy a comprender, ¿verdad? Va a salir esta ley de la comprensión. Y esta comprensión de ese proceso que estoy analizando me lleva a generar voluntades de transformación. Claro, ya es la acción que voy a tomar con respecto a la situación que aprendí del estómago. Sí, así es. Nosotros pues viviendo eso, o sea, sabiéndolo y alternando pues cada una de las 3 primeras leyes, ya nosotros vamos a entrar a pues por decirlo así, a otra dimensión, que es la dimensión de la comprensión. Cuando yo estoy comprendiendo lo que, pues en este caso lo que le está pasando a mi cuerpo, pues ya yo voy a saber cómo funciona y no voy a atentar contra él. Ya estoy comprendiendo y así mismo adquiero una voluntad de dejar, por ejemplo, algún vicio. Ponle tú, si yo por lo menos investigué que no me gustaba mucho el chicharrón, muy rico, y pues averiguando esto, pues yo dejé de comerlo porque pues comprendí de que eso me hacía daño y la voluntad pues surgió y pues ya no lo como, ya no me hace falta, o sea, ya entendí que eso me hace daño, entonces ya estoy aplicando pues por decirlo así las leyes en este caso. Muy bien, hay una herramienta que hemos entregado en programas anteriores que nos puede servir para seguir comprendiendo cómo aflora la comprensión, ¿no? Y es a través de la herramienta llamada el desarrollo de la inteligencia. Para el desarrollo de la inteligencia, lo que primero debe hacer el ser humano es adquirir conocimientos que entran a través de sus 5 sentidos, como experiencias o memorias en 5 dimensiones, sus 5 sentidos, y queda grabada en su cuerpo mental para generar en él pensamientos. Si no hay conocimiento de algo, pues no puede surgir de ahí en adelante nada, ¿no? Luego, como segundo paso, después de adquirir conocimiento, es saber interpretarlos, saber ubicarlos en su tiempo y espacio, para qué sirven cada uno y cómo se aplican o cómo no se aplican, o cómo se usan o cómo no se usan. En la medida en que yo sepa interpretar los conocimientos que me han entregado, inmediatamente surge la comprensión, que es la ley, la cuarta ley a la cual estamos haciendo referencia. Con esa comprensión surge algo que como humanidad de cierta manera la tenemos un poco débil, y es la voluntad, ¿no? Nuestra voluntad, por ejemplo, la transformación, nuestra voluntad para hacer mejor las cosas, nuestra voluntad para estar mejor con los demás. Pero no se da. ¿Por qué? Acuérdense que cuando hablamos de ley estamos hablando de mecanismos aplicables de cómo funcionamos. Si los comprendemos, si los conocemos,
entonces podemos tener un realizar más efectivo. ¿Por qué no surge esa voluntad de nosotros como individuo y se traslada después como voluntad social, ¿no? En general? Porque no comprendemos. El proceso de comprensión en nosotros no se vive de manera real. Neil, aunque yo diría que lo que tú dices sobre la voluntad, yo pensaría que no es que la tengamos débil, sino que más bien la tenemos mal dirigida. Porque voluntad el ser humano sí tiene, pero para hacer cosas indebidas, exactamente. Como por ejemplo, algún amigo que le diga a uno, vamos a ir a tomarnos unos traguitos, tomar un poco de alcohol. Para eso tenemos voluntad. Tenemos voluntad para el trasnocho, para la rumba, para cualquier cosa que pues para nosotros en ese momento sea divertida, ¿no? Pero cuando nos dicen que debemos tener voluntad para hacer alguna cosa de pronto que no estamos de acuerdo, o como tú dices, la transformación, dejar esos vicios, ahí la voluntad sí está débil. Por la falta de comprensión. Sí, también pues hay una falencia también en la interpretación. A veces, o sea, muchas veces nosotros no sabemos interpretar pues este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos el suficiente conocimiento o no estamos claros pues en lo que pensamos, y así la interpretación no va a surgir. Y si no surge la interpretación, ya nos decía Neil que todo es un mecanismo y la interpretación hace parte del mecanismo para la aplicación. Y si no tenemos esto, pues nos hace falta un gran paso para adquirir pues la comprensión voluntad, que es la cuarta ley. Entonces así el ser humano, por eso es que estamos todos todavía como retrasados, estamos lentos porque no sabemos interpretar, y si no interpretamos pues no vamos a aplicar. Claro. Ahorita Salín colocaba un ejemplo, ¿no? El tema de tomarse los traguitos, ¿no? Y resulta muy normal comentar sobre aquellas personas que han decidido no tomar alcohol como que se convirtieron en evangélicas, ¿no? Religiosas. Mi caso, ese es mi caso. Sí, ¿qué pasa? A ver, cuéntanos. A ver, por lo menos ayer que fue el partido de Colombia y todo, pues el revuelto que hubo aquí en la ciudad, me invitaron unos amigos, no, vamos a tomarnos unos tragos. Desde la universidad pues me estaban brindando unas cervezas y para entonar, como llaman. Y entonces yo al comentarles que no estoy tomando, entonces ya me creen que yo soy un evangélico, que le van a decir al compañero que no sabe que ya yo estoy totalmente transformado, que qué me pasa, que yo no era así. Entonces es lamentable esa situación. Exacto, entonces yo decía, es que ustedes son felices viendo que las personas se están perjudicando. O sea, es algo como ilógico. Si no, o sea, es que son unos traguitos sociables, no nos vamos a emborracharnos. 1, 2, 3 cervezas ya no van a ser 3 cervezas, van a ser una canasta, 2 canastas, una botella, y terminamos con canastero, como lo dicen en otros lugares, los canasteros. El lugar donde vienen las cervezas. Es algo que para mí es completamente ilógico y hace parte de los grandes paradigmas de esta sociedad, y es que aquellas personas que deciden cuidar su cuerpo porque han descubierto las dificultades que pueden pasar por ingerir algún tipo de cuestiones, entonces son tildados como pues religiosos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, y hace parte también de las grandes campañas que queremos hacer aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, de desligar del tema religioso muchas cosas. En este caso, por ejemplo, la persona que quiera cuidarse, o el otro punto de no comer carne, ¿no? Aquel que no come carne es porque pues hace parte de culturas orientales, religiones orientales y todo aquello, ¿no? O sea, usted investiga y se da cuenta pues de lo que produce, y si usted sabe interpretar el conocimiento que está tomando, llegará a comprender que le está haciendo daño, y usted como voluntad consciente hace su transformación. Y aquí con este ejemplo estoy mostrando la mecánica de cómo funciona, y por eso quiere decir que la situación de que cada uno avance o no, de que alguien decida algo que le perjudique u otro no lo haga, depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Por eso no es bueno llegar a decirle a los demás, mira, usted tiene que hacer esto y dejar de hacer eso, porque ahí no está funcionando la comprensión de voluntad, porque no se está interpretando, sino que se está imponiendo por un lado y por el otro acatando sin tener conocimiento real de lo que se es. Sí, Neil, volviendo aquí al ejemplo de los tragos, pues ya yo investigué que eso me hacía daño, por ende pues lo dejé. Pero en una reunión familiar donde estaban tíos, donde estaban mis abuelos, donde estaban mis primos, pues ahí en las reuniones familiares usualmente se toma brinda tragos, claro. Exacto, se toma trago. Entonces al momento de que yo no acepté trago, a mí me empezaron a decir, no, ¿por qué? ¿Tú dónde estás metido?
y entonces se molestaron conmigo. O sea, que por qué, que yo qué estaba haciendo, le preguntaron a mi mamá que qué me había pasado. O sea, esas son cosas que si tú debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario, pero esas son cosas que si tú no estás bien situado, tú pues aquebrantas tu voluntad y si le aceptas el trago. ¿Por qué? Porque te están juzgando unas personas y resulta que esas personas que te están juzgando, yo no sé si es bueno, si lo hacen por bien o por mal, porque es que la situación está tan grave que tus mismos familiares te pueden influir pues a que tú te sigas cayendo en el abismo. Claro, respetando también la decisión de aquellos que quieran hacerlo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, o sea, el punto es, uno siempre tiene que estar trabajando en esa voluntad y estar bien plantado ante cualquier situación que se te presente. Es decir, que en cierto momento nosotros al comprender lo que significa, por ejemplo, nosotros hemos investigado bastante y cuando uno investiga, cuando uno se llena de conocimientos y lo sabe interpretar, comprende muchas situaciones, que es lo que estamos hablando aquí en la mecánica de la comprensión o la ley de la comprensión voluntad. Y es, por ejemplo, y estamos tomando como ejemplo solo el tema del alcohol, ¿no? Porque esto se puede extender a muchas situaciones, por ejemplo, del orden político, el orden militar, el orden, en fin, económico. Pero en el tema del alcohol, usted también puede descubrir que el alcohol siempre ha sido utilizado por las grandes élites internacionales para embrutecer a las sociedades, ¿no? Mantenerlas distraídas de tal manera que usted se convierta en un títere. Es decir, que en esos momentos de estrés, llevados nosotros por tanta situación estresante que vivimos en este sistema, con el dinero, con servicios, con deudas, entonces usted encuentra un escape, ¿verdad? El sistema también ofrece un escape que es a través de esa misma diversión, que la confundimos con felicidad, de tal forma que cuando pasa la euforia y la situación, entonces viene otro, además de un guayabo físico, ¿no? Viene un guayabo mental y emocional, ¿no? Porque se siente vacío y falto de. Entonces, toda esa incomprensión es la que lleva a la humanidad de manera ciega a su propia destrucción. Por eso recomendamos estas leyes que se analicen con mucha inteligencia, sin fanatismos ni tampoco falsas ilusiones, para que podamos vivirlas a diario. Lo que queremos con Descubriendo es aportar un granito de arena. De pronto, muchachos y oyentes, alguien que esté escuchando algo de lo que estamos diciendo en este momento, le pueda servir como un impulso para estimular su voluntad hacia algo. Yo pienso que hemos logrado nuestro objetivo aquí en los micrófonos con Descubriendo. Eso es uno de los principales objetivos que Descubriendo, y nosotros tenemos pues aportarle un granito de arena a cada una de las personas que así lo necesiten, que así lo acepten. Sí, claro, porque pues pueden haber personas que al escuchar alguna palabra o algún comentario, un conocimiento, se les despierta algo, una memoria y pues empiezan a accionar. Una memoria inteligente que está guardada no solamente en el cuerpo mental, sino espiritual, y ahí empieza una búsqueda, que es otro mecanismo, una reacción de un mecanismo espiritual. No es magia, no es otra cosa diferente a eso. Vamos a definirlo nuevamente. Dice que la comprensión actúa como un resorte impulsor, o sea, es una fuerza de la voluntad, y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo cuando uno ya comprende. Claro. Hay cosas que ya pasan a segundo plano. Por eso no debemos afanarnos en situaciones que todavía no hayamos podido superar, porque quiere decir que todavía falta un tiempo donde estas leyes comiencen a actuar dentro de nosotros para que se dé la comprensión voluntad. La comprensión voluntad son en ese momento la herramienta definitiva de la inteligencia superior. Así que, estimados oyentes, vamos a saludar a los que están aquí. Nos saluda Luz Amalia desde Medellín. Ella dice: buena tarde y abrazo de corazón a corazón. Hace una pregunta aquí para la mesa de trabajo: ¿la alimentación material o física tiene algo que ver con las emociones libertarias? La pregunta que hace Luz Amalia desde Medellín. Bueno, con respecto a la alimentación, sí tendría que ver, aunque va más ligada a lo del cuerpo luminoso, pero sí tiene que ver, porque recordemos que muchas veces cuando sentimos una emoción de tristeza, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, en el caso mío yo lo hacía, me comí un helado, un chocolate. Recuerdan que dicen que cuando uno se come un helado se pone feliz, pero recordemos que esos alimentos en exceso no son muy saludables. Entonces yo puedo tener un apego emocional hacia ciertas comidas
que pues que puedo pensar que me van a llenar de felicidad o me van a calmar por el momento, como lo ponías tú, Neil, con respecto al trago. También hay un apego emocional, entonces sí tiene que ver. Sí tiene Muy que ver bien. con eso. Recordemos entonces que las leyes van entrelazadas, están conjugadas y en sí serían una sola, pero que pues para el estudio se deben mirar una tras de otra para lograr mecanismos de comprensión y aplicación. Sí, para que sea más fácil el desarrollo, hay que separarlas un poco. Ok, está Ernemari también en el chat y nos dice saludos a la mesa de trabajo, muy buen tema, gracias Erne por estar allí. También llega la sintonía Ricky desde los Estados Unidos, en Maryland, dice presente chicos. Qué bien, Ricky siempre está muy atento a las emisiones de Descubriendo. Bueno, podemos pasar a la siguiente ley. Después de la comprensión voluntad, pasemos a la quinta ley. La quinta ley, la ley de la inteligencia superior, así se llama esta ley. Entonces dice, y ya el cuerpo sin muerte, la mente sin ataduras, las emociones conducidas por la comprensión voluntad, brilla con luz propia la triple inteligencia de la que estamos dotados desde el origen creador. La inteligencia del intelecto espiritual, que es el camino, la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la verdad, y la inteligencia de creación y eternidad, que es la vida. Esa es la definición de la quinta ley. Entonces, dice Neil, pues menciona las 4 leyes que habíamos tocado. Dice el cuerpo sin muerte, la mente ya sin ataduras, las emociones conducidas por esa comprensión voluntad, y dice que brilla con luz propia la triple inteligencia en el hombre. O sea que desarrollamos una inteligencia, que es la misma mecánica que tú tocabas con el desarrollo de la inteligencia, cuando después de la comprensión viene la aplicación y ese aprendizaje me lleva a una inteligencia. O sea, es una mecánica también allí que en la aplicación nosotros obtenemos como esa inteligencia, ¿sí? Del proceso que hemos andado. Bueno, recordar también que en este momento como humanidad nos desarrollamos gran parte o gran porcentaje de esta humanidad desarrolla su vida diaria a través del uso de las razones emotivas. A veces nuestras acciones carecen de inteligencia, no esa inteligencia que estamos acostumbrados a definir como la capacidad que tenemos para responder a una serie de datos o preguntas o el procesamiento de mucha información dentro de nuestro cuerpo mental, que es lo que se cree que es ser inteligente, ¿no? Hemos hecho la diferenciación y esto se refiere exactamente al cuerpo o al juego intelectivo que tengamos. La inteligencia es esa capacidad que resulta de un cuerpo sin muerte, de una mente sin ataduras, de unas emociones, y me gusta ese término, emociones conducidas, saber conducir nuestras emociones, no que las emociones nos conduzcan a nosotros, que es lo que cotidianamente sí puede estar ocurriendo, y que la comprensión voluntad esté con nosotros, comprender nuestras situaciones y que la voluntad surja. Allí estamos hablando de la verdadera inteligencia del ser humano. Esa inteligencia, por ejemplo, de poder convivir junto o con los demás, ¿verdad? Eso allí habla realmente de nuestra propia inteligencia, la capacidad de comprender en algún momento, por ejemplo, lo importantísimo que es el planeta Tierra para nosotros y sus recursos. Cuando sabemos convivir, manejar, utilizar y reutilizar los recursos, estamos hablando de una inteligencia dentro de nosotros. No, como pues puede estar ocurriendo ahora, que somos capaces de desarrollar ciertas máquinas muy técnicamente bien dotadas, por ejemplo, como los celulares. Los últimos celulares, cuando uno los ve, uno dice, debe ser muy inteligente el que lo creó, ¿no? Sí. Pero resulta que cuando nos comenzamos a investigar sobre de dónde han salido los recursos, de qué manera se han explotado los recursos para la fabricación de este tipo de artefactos, y después qué sucede cuando quedan ya sin uso, ¿no? El tema de las baterías, por ejemplo. Sí, no son degradables. Entonces, contaminan. Allí en ese momento no estamos hablando de una inteligencia. Estamos hablando de una gran capacidad intelectiva para crear un dispositivo con todos los adelantos que tiene, pero que cuando hablamos de inteligencia estamos realmente hablando de esa capacidad que tengamos nosotros para proteger nuestra vida, respetar la vida de los demás y la vida del medio ambiente. Así que esa inteligencia tiene que ver con toda acción que esté sujeta a defender mi vida, respetar la vida de los demás y respetar la vida de nuestro entorno.
Así es, Neil. Además, esta inteligencia, pues, como bien lo dijo Salim en su definición, es una inteligencia que nosotros estamos dotados desde el origen, desde nuestro origen. Pero pues por medio de las vivencias o por medio de las situaciones actuales en las que vivimos, no la logramos aplicar, no la logramos a veces ni comprender. Entonces esta inteligencia es simplemente pues saber vivir con lo que nosotros tenemos y no pues con lo que nos hace falta. A eso es lo que tú estabas diciendo, la convivencia, o sea, simplemente que un extraño entra a tu casa a convivir contigo, ya eso hace parte de una inteligencia, porque de pronto tú eres un hombre muy ordenado, una mujer muy ordenada, y resulta que pues este hombre que está viviendo contigo es muy desordenado, te deja todo tirado. Entonces ya, o sea, eso genera conflictos. Entonces la manera de saber controlar esa situación, ya hay una inteligencia. También para controlar esa situación tienes que aplicar una mecánica en ti mismo y una mecánica pues para la persona desordenada, para que todo se vaya dando. Este es el resultado pues de una verdadera inteligencia en esas cosas tan simples y palpables que pues muchos seres humanos nosotros vivimos. Claro, hay otro ejemplo de inteligencia, y cuando hablamos de ella, siempre en esta época moderna se utiliza un ejemplo para definir a un hombre inteligente. Dicen que el señor Albert Einstein fue un hombre muy inteligente, ¿no? Un judío maravilloso, como dice alguna canción salsera, ¿no? El judío maravilloso. Este hombre desarrolló una investigación bastante interesante con el tema de las partículas atómicas y subatómicas y todo aquello, y ciertas fórmulas que usted la ve en un tablero y usted dice, eso solo para gente inteligente, ¿verdad? Pero resulta que más adelante esas mismas teorías son tomadas por otros, incluso por él mismo, para desarrollar, por ejemplo, la teoría de cómo construir una bomba atómica. ¿Sí? El conocimiento teórico del funcionamiento del átomo fue el que hizo posible que se desarrollara la bomba atómica. Entonces, cuando usted ve a estos hombres metidos en sus laboratorios, tirando matemáticas, sacando cálculos para generar una bomba atómica, la pregunta es, ¿son hombres realmente inteligentes? O como lo que veníamos diciendo en otras oportunidades aquí en la radio, hemos acostumbrado a decirles a ciertos misiles que son los que pretende utilizar en estos momentos Estados Unidos contra Siria, si todo va como se cree. Algunos de estos misiles se les dice inteligentes. Inteligentes, ¿por qué? Porque son capaces de ser dirigidos por coordenadas, con láser, con una cantidad de cuestiones, muy precisos, y que son muy precisos, tienen un rango de precisión hasta de 1 metro, sí, de distancia del objetivo. Entonces a esto nosotros los seres humanos le hemos llamado inteligencia, y hemos olvidado la verdadera inteligencia, que es esa capacidad de convivencia, de respeto a mí mismo y a los demás. Es decir, que resultaría ser inteligente una persona que no tenga muchos conocimientos, pero que sea capaz de vivir o de convivir con él mismo, porque hay personas que no pueden convivir consigo mismas. Exacto. Y será entonces posible vivir con los demás, con el respeto, con ciertas condiciones de querer pasar por encima de otros. Eso no habla de la verdadera inteligencia, que es la que llamamos aquí en esta quinta ley. Vamos a repetirla. La quinta ley, inteligencia superior. Mira el término que se utiliza aquí, superior. Salim, ¿qué significa que sea superior? Pues superior, pues quiere decir que es un rango más alto de lo que nosotros conocemos como inteligencia, lo que tú decías ahora. Y ahora lo que tú decías sobre Estados Unidos, uno pensaría que para llegar a ser presidente de los Estados Unidos uno debería ser muy inteligente. O sea, yo creo que yo jamás, primero porque soy colombiano, pero entonces vemos las cosas con que sale el señor Obama diciendo que es necesario un ataque a Siria con misiles, y el señor está empeñado en el ataque. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la inteligencia superior, ese señor no es para nada inteligente. Pues está atentando contra unos seres humanos, está atentando contra la vida, contra el planeta, y pues imagínense, si es capaz de hacer eso, ¿qué más sería capaz de hacer? Si es capaz de bombardear un país, imagínate tú, Neil. Y todo con la excusa de preservar la paz. De la paz.
Sí, cuando la guerra se presenta como condicionante para la paz, la guerra siempre será eterna. Claro, porque si buscamos la paz con armas, o sea, nunca se va a acabar porque siempre van a quedar heridas abiertas. Claro. Bien, también nos saluda en el chat Lina Ruiz. Un abracito para todos. Gracias, Lina, por estar allí muy atenta a Descubriendo, el programa que toca aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Seguimos entonces con la sexta ley. La sexta ley es ley de la sabiduría del saber. A partir de este momento, el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Ya no tiene que preguntar a otro cómo es el sendero, pues él es su propio camino, él es su verdad, él es su vida, hasta donde quiera llegar. Aquí vemos, pues, con la sabiduría, que es una adquisición que a mí no me va a detener en el camino, pues, en el camino de mi vida, sino pues ya no voy a tener limitaciones, ya no voy a tener pues nada, adquiero un propósito y pues ya ninguna situación pues adversa me va a detener si yo adquiero pues la verdadera sabiduría siguiendo las leyes anteriores. La sabiduría. Claro, me recuerdo pues días pasados cuando hacíamos el ejercicio de definir qué era sabiduría. Y recuerdo que lo asociábamos con un anciano. Pues los ancianos por su edad, por sus canas, reflejan una experiencia, ¿no? Un trayecto largo en sus vidas, y uno asume que ellos por esa experiencia saben mucho, son sabios, pues tienen mucha sabiduría, sin que esto quiera decir que los ancianos todos sean sabios, ¿no? Es como el símbolo ahí, ¿no? de la ancianidad, de esa experiencia. Entonces definíamos que era eso, que era una experiencia de vivencias que daba como resultado la sabiduría. Esa capacidad, después de ya desarrollar esa inteligencia que yo tengo de hacer las cosas, primero con mi propia vida y pues segundo con los demás, ¿no? Ese aprendizaje que yo he adquirido a lo largo de mi vida. Sí, es importante el símbolo que has traído para graficar lo que es la sabiduría, ¿no? Mayor ejemplo no puede haber. Los ancianos con todo un tiempo de vida han adquirido muchos conocimientos, muchas experiencias, muchas vivencias que a lo largo de su vida le han servido para interpretar, para reconocer muchas cosas. Comienza un proceso de comprensión interna a los procesos que se viven dentro y fuera de nosotros, que nos dan las herramientas para aplicar lo que aprendemos. Allí surge un nuevo aprendizaje, que es el propio conocimiento, el conocimiento que nace de nuestra propia aplicación. Una cosa es lo que usted le digan que tiene que hacer o lo que le recomienden que tiene que hacer como conocimiento externo, y otra cosa es el conocimiento que usted mismo adquiere en la aplicación de lo que sabe. Surge con el aprendizaje el propio conocimiento, o sea, la forma en que yo comprendo y realizo las cosas, cómo yo observo o cómo yo analizo mi vida. Eso habla de un conocimiento interior que se da por el aprendizaje cotidiano, gracias a la aplicación y comprensión de todo lo que me sucede alrededor. Y eso habla de la inteligencia, de mi inteligencia, que más adelante con el tiempo, el error y la corrección va desarrollando en mí la sabiduría. Quisiera recordar un símbolo que está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, 9, cuando habla del anciano de días, como ese Jesús de la segunda venida, según en estos términos, y dice que simbólicamente este anciano de día tiene una vestidura blanca, con cabellos blancos como la lana limpia. Esto está hablando de un símbolo que pues podríamos interpretar como sabiduría. Las canas, sí, el cabello está hablando blanco, de un conocimiento aplicado a través de un aprendizaje propio, en esa comprensión que desarrolla esa inteligencia y te muestra la sabiduría. El saber decidir en un momento exacto, como por definición se le dice la sabiduría, es la aplicación inteligente de los conocimientos aprendidos en toda situación de vida, por muy pequeña que pueda resultar ser. En ese momento, cuando sabemos dar una respuesta, cuando sabemos dar o ubicarnos a una situación cotidiana, con los hijos, en el trabajo, en el barrio, en cualquier lugar, esa respuesta a situaciones difíciles o no tan difíciles que tenga, está hablando de mi sabiduría, que ahorita hablábamos que estaba relacionada
como símbolo a los ancianos, ¿no? Por la edad, pero no se necesita ser anciano para desarrollar necesariamente la sabiduría, ¿no? No, y ahora que tú tocabas a Jesús, cuando uno lee los evangelios y la forma en que él se expresaba, las enseñanzas que daba, en él había una sabiduría muy grande, ¿no? Cuando daba esas parábolas, esos ejemplos, y cuando lo increpaban los judíos y los fariseos para tratar de sacarlo de su tranquilidad y su equilibrio, él siempre respondía con mucha serenidad y los dejaba, mejor dicho, pues totalmente desubicados a ellos. Y eso habla de una sabiduría que él tenía, ¿no? Claro. Hay veces nos falta esa sabiduría, somos muy ligeros en ciertas cosas porque no comprendemos nuestras vidas, nuestras situaciones y tampoco la de los demás y nuestro planeta, y bueno, salimos con unas cortas y unas largas que pues da tristeza a veces, hasta a nosotros mismos nos da tristeza con la que salimos, como dice uno, hombre, yo por qué dije eso, por qué hice eso. ¿Ah? Se alindió una clave muy importante que es el equilibrio. Nosotros tenemos que estar nosotros en permanente equilibrio, pues para que la sabiduría ella misma aflore, porque si nosotros nos dejamos desequilibrar, ya sea por un insulto, ya sea por una situación pues bastante fuerte, esa sabiduría a nosotros no nos va a salir. Entonces el equilibrio es una parte fundamental pues en el mecanismo de aplicación de la sabiduría, para que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero tan difícil que suena eso, ¿no? Recuerden las leyes anteriores. Sí. Si yo quiero pues expresarme con sabiduría, resolver mis conflictos con sabiduría, pero tengo un cuerpo lleno de vicios, olvídate, no va a aparecer, ¿no? Ni una mente llena de conocimientos y sensata, mucho menos. Exacto. Entonces ahí es donde a veces queremos pedirle peras a los olmos, ¿no? Y no las vas a encontrar, así de sencillo. Ahora que estas leyes no, para de pronto las personas que piensen eso que estás diciendo, no es que sea una utopía, un imposible, no. Precisamente la definición pues previa a este programa Conciencia de las 7 leyes, dice que el ascenso del espíritu es un sencillo y simple camino que se obtiene en la aplicación de estas leyes, ¿no? Entonces, porque a veces las personas o los seres humanos queremos todo con la ley del menor esfuerzo. Así es. Entonces, por eso vamos a pronto a alguna religión, alguna filosofía donde solo con diezmar o rezar, entonces ya me limpié el cuerpo, ya tengo una mente sensata, y no es así tan fácil, ¿no? Eso ya es creencia e ignorancia, sino que más bien es un proceso de transformación consciente y aplicando estas leyes donde se va desarrollando poco a poco esa sabiduría, porque es con paciencia, no es que ya en un mes voy a obtener la sabiduría. No, eso es un camino, pues. Es el efecto de una causa, que es un trabajar interior. Siempre tengamos muy en cuenta eso, ¿no? El reino de los cielos no se gana a punta de diezmo, ¿no? Eso es trabajo. Si fuese así ya. Trabajo interno, trabajo externo. Si no, imagínese dónde es que reciben los diezmos para ir a darlos, ¿no? No estuviéramos aquí haciendo este programa. No, hay trabajos permanentes, eso es muy importante tenerlo en cuenta, siempre estar constante y permanente en el trasegar de nuestras vidas con las situaciones, pues aplicando pues lo mayor posible estas leyes. Salín tocó el tema pues algo bastante interesante de lo que son las 7 leyes. El ascenso del espíritu, que es un sencillo y simple camino que solo se recorre con la comprensión de la aplicación. Ahí está pues el secreto. Ya nosotros no vamos a creerle a otra persona para que nosotros caminemos por X o Y sendero, sino que ya nosotros vamos a tener pues nuestro propio camino. Exacto, nuestra propia decisión, porque ya nosotros hemos hecho el trabajo de la aplicación. Y precisamente son los conocimientos espirituales que se entregaron hace mucho tiempo, pero que se tildaron de religiosos y que las religiones se apoderaron de ello. Aquí sí le damos palo bastante a eso, porque queremos sacar del mito a quitar ese esquema. No, y sí, esta es la campaña descubriendo. Claro. No, y estas leyes están alejadas de todo mito, toda creencia. Precisamente o sea, si no las aplicas, olvídate. Claro, no, así sí. Y si las aplicas, bueno. Es que uno mismo se va dando cuenta de que no necesito el pastor que me diga qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que desarrollar mi propio espíritu, sino que yo en esa aplicación de las leyes, ese aprendizaje que voy obteniendo, ya voy a ser mi propio guía. No necesito algo externo para mi desarrollo personal. Claro que hay un momento en que necesitas un guía. ¿En qué sentido? En el que te enseñe que todo el potencial está en ti. Cuando tú encuentras un líder, o un guía más bien, porque el líder ya corresponde a otro esquema, que es el destructivo. Una cosa es el líder,
que es un término incluso anglosajón, leader, que viene de aquel hombre que está estructurado para manejar masas. Tiene el poder. Exacto, que tiene el poder. Pero mientras que el guía es aquel ser humano que caminó un camino, que lo recorrió, que lo conoce porque lo vivió, y luego te dice, tú también puedes recorrerlo. Y puedes empezar así. Sí, así. Eso es cierto, que lo que quise decir líder. Claro, entonces en ese momento cuando encuentras un guía de este tipo, el verdadero guía es el que te impulsa a que quien tiene el poderío de tu transformación eres tú mismo. Entonces de ahí para adelante, ya cuando tú comprendes eso, ¿a quién vas a seguir? Comienzas a seguirte a ti mismo. Entonces, ese concepto no es favorable. El que acabamos de expresar no es favorable para una religión, porque si fuese así, las religiones no tuviesen adeptos. El adepto está allí porque se le enseña de que pues necesita además del interlocutor o del intermediario, necesita un Dios externo, a propósito, no interno. Andrés Carrillo nos escribe desde Rubio, en el estado Táchira, en el hermano país de Venezuela, el gobierno o el país bolivariano. También nos escribe Amanda desde Perú. Tenemos una sintonía latinoamericana, señores. Qué bueno. En sintonía desde Perú, reflexionando y aprendiendo con este importante tema. Abrazos de corazón a corazón. Gracias, Amanda, a Andrés, a Lina, a Ricky, a Ernemari, a Luz Amalia, a Comandante Carlos, que están allí siempre muy atentos a los programas de Descubriendo. ¿Podemos ir a la última ley? Sí, ya la séptima ley, que se llama la ley de la conciencia del ser soy. Dice así: a partir de este momento se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad indisoluble de ser, conciencia, y del soy conciencia, porque el ser y el soy tienen a su vez cada uno su propia herramienta en sí mismos. El ser, que es la identidad lograda en conciencia del soy, y el soy, que es la esencia preexistente identificada en la luz como única del ser, es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Entonces, como ya lo dice pues esta ley, que a partir de ese momento, cuando alcanzamos la condición de la conciencia, en ese momento se inicia el ascenso final, y el adepto, como dice aquí, se guiará solo por el camino pues que le guíe su conciencia, que es lo que tú decías en el desarrollo de la inteligencia, que es el último paso. Pero yo diría que no es el último, sino es como el estado más elevado de conocimiento, de saber, que ya sería la conciencia, pero uno sigue aprendiendo, ¿no? Sí, la conciencia no es el final, pues el estancamiento final, ¿no? Sino que es la condición que todos buscamos para seguir aprendiendo, ser conscientes, y esta conciencia se escribe con SC, CONSCIENCIA, conciencia, no aquella conciencia que como paradigma existe en este planeta, la conciencia escrita sin esa S intermedia, ¿no? Ella habla, siendo esa S allí en todo el centro del término, aplicación, ¿no?, del conocimiento con sabiduría. Sabiduría, esa S que está allí, que fue la ley anterior, cuando ya nuestro accionar está sujeto a la comprensión voluntad, aflorando una inteligencia superior, y con esa sabiduría entonces estamos hablando de la verdadera conciencia, que es el parámetro que realmente le hace falta a todas nuestras naciones. Cuando vemos las problemáticas que vemos, estamos viendo que es un continente, es un planeta que tiene que vivir la conciencia. No, sus seres humanos, no el planeta, ¿no? Porque si hablamos de conciencia, el planeta la tiene clara, ¿no? Sí, sí. Al planeta ser un ser vivo, es consciente de sus propias leyes y las vive a diario, instante a instante, segundo en segundo. Los animales, las plantas, son conscientes, tienen conciencia de la inteligencia que guardan a nivel genético, porque la inteligencia de ellos es genética. En nosotros, además de tener una inteligencia genética, tenemos una inteligencia acumulativa. ¿Sí? Acumulativa, ¿por qué? Porque pues nuestros cuerpos tienen esa inteligencia instintiva con que fuimos dotados, pero ya la acumulativa tiene que ver con toda la experiencia que tenemos a diario y el aprendizaje que sacamos de ella. No, adelante. Así es, y también pues aplicando esta conciencia, a nosotros se nos devuelve la identidad que nosotros pues hemos perdido. Aquí bien lo dice que nos devuelve la identidad, dice, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad
indisoluble del ser conciencia. Ahí pues recobro la identidad y asimismo voy y aplico, pues ya conociendo lo que yo soy, ya reconociendo pues mi esencia. Y eso pues es lo que nosotros debemos recobrar, o por lo que nosotros debemos recuperar, porque nosotros estamos dotados de esa identidad desde nuestro origen, pero a nosotros se nos ha arrebatado como ya lo hemos venido explicando en las leyes anteriores, con un bombardeo que nosotros recibimos de este sistema. Sí, el ser humano pues de este planeta, como decía Neil, está carente de esa conciencia real, porque precisamente... Metámonos ahí también. ¿Estamos? Sí, claro, estamos. Claro. Sí, cuando digo ser humano me meto porque soy humano. No, entonces los animales, como tú decías, el mismo planeta, ellos pues son conscientes de su condición y viven según las leyes naturales. Nosotros como humanidad todavía no tenemos ese nivel de conciencia. Y las comunidades ancestrales sí lo hacían. Claro, pero desafortunadamente también fueron manipuladas, claro, con la cuestión de la invasión que invasión sí, que tantas veces hemos denunciado aquí. Entonces por ser víctimas de esa invasión, el ser humano se desconectó de la creación y pues vivimos pues en función de la materia, de todo aquello, de los vicios, de las guerras, y eso nos ha desconectado totalmente de ese origen creador. Y pues lamentablemente pues estamos como estamos hoy en día, ¿no? Con esta situación. Entonces eso que decía Juan Manuel de ese reconocer mi verdadero origen, precisamente es el ser, que es lo que yo soy, lo que he forjado en mi vida, y el soy, que es mi origen persistente. Reconocer eso me devuelve mi verdadera esencia, mi identidad y un propósito propósito además. Entonces, aquí les voy a leer un pedacito pues que tengo. Dice: cuando los hombres de este tiempo reconozcan su ignorancia ante la ley de la vida y deseen caminar indetenibles hacia el encuentro de sí mismo con estas simples leyes del ascenso continuado, tendrán todas las respuestas. Sin ellas y su cumplimiento, ninguno logrará su libertad de espíritu. En el tiempo de todos los verdaderos buscadores de la médula interior, hagan carne viva estas leyes. Dios será servido por los hijos de la tierra. Hay una parte que me gusta mucho de la ley cuando dice: cada uno su propia herramienta, encontrará su propia herramienta en sí mismo. Interpreto esta frase como ese propio o ese empoderamiento personal, ¿no? Individual, interior, que nos hace falta como sociedad. Siempre hemos tenido la esperanza de que nuestros problemas y las soluciones de los mismos los debe tener otra persona. Por ejemplo, cuando vemos el planeta como está, normalmente decimos, bueno, que venga Dios y solucione esto, ¿no? O que venga el político a solucionar. O cuando vemos las situaciones sociales, bueno, ¿cuál será el político que salga que solucione? O cuando nos vemos muy enfermos o no muy bien, o sea, ¿dónde está el médico? Tenemos, de acuerdo a todo el desarrollo de la invasión, perdimos ese poder interno y siempre creemos que las soluciones están fuera o las tiene alguien por fuera. Aquí se está hablando de un empoderamiento, ¿no? De que el hombre consciente es aquel hombre que está empoderado de sí mismo. Y si está empoderado de sí mismo, él es la solución. Él es su solución y él es la solución de los problemas que tenemos en diferentes situaciones. Así que si hablamos de un planeta conciencia, porque es el nombre de esta emisora, Radio Cultural Planeta Conciencia, o conciencia como ley, ¿verdad? Estamos hablando de empoderar a cada ciudadano. Cuando decimos ciudadano nos estamos refiriendo a lo social, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos del ser humano ya estamos hablando de la esencia que está detrás de cada ser humano. Si sabemos empoderarnos, adquiriendo conocimientos, aplicándolos en nosotros, comprendiéndolos, sacando nuestro propio aprendizaje, desarrollando una inteligencia que se aplique en nuestra convivencia con inteligencia, desarrollando esa sabiduría en la solución de nuestros propios problemas, vamos a encarnar la conciencia. Esa conciencia que tanto necesitamos para transformar realmente nuestro propio ser, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, y si vamos creciendo, el barrio, la ciudad, el país, el continente y el planeta. ¿Y por qué no los universos? Claro, así es. ¿Por qué no los universos? Así es, me quitaste la herramienta para que yo tenía preparado para el final. Nosotros tenemos que empoderarnos de nosotros mismos, porque nosotros
Podemos ser políticos, médicos, economistas, podemos ser nuestros propios religiosos en nosotros mismos, aplicando pues ya estas leyes o aplicando pues el pensamiento que surgen a través de las situaciones, unas situaciones bastante agobiantes, pero si nosotros tenemos, pues, estamos bien claros en lo que somos, en esencia, pues ya nosotros vamos a saber manejar X o Y situación que se nos presenten, por más difícil que sea. El empoderarnos de nosotros y el saber cuán poderosos nosotros somos nos hace a nosotros, pues, por decirlo así, indetenibles en los procesos difíciles de nuestra vida. Ya nosotros no vamos a ver, no nos vamos a detener por una piedra ni por una montaña. Nosotros vamos a tener pues el poder de mover esa piedra y de mover esa montaña si somos capaces de empoderarnos de nosotros mismos y así mismo salir adelante. Eso es lo que yo les quería decir, pues. Sí, cuando Jesús decía que si tienes fe, le puedes decir a esa montaña, quítate y arrójate al mar, que lo hará. Así pues es. Hablando era un árbol. No, era una montaña. Ah, era una montaña. Sí. No, y en el símbolo de lo que decía Juan Manuel, de esa montaña o esas situaciones que no nos dejan avanzar, pues quitarlas y, o sea, ordenarles que se quiten con esa sabiduría, esa conciencia y así poder seguir nuestro camino, ¿no? Bueno, miren que aquí nos escribe también Aura María y dice: saludos y gracias por estas hermosas leyes para llevar un nuevo estilo de vida. Abrazos. Gracias, Aura María. Esperamos que tanto a ti como a todos los que nos escuchan hoy en directo y en las futuras emisiones en diferido o aquellos que descarguen el programa nos puedan servir, porque algo hemos aprendido, ¿no? Que cuando aquí en los micrófonos expresamos algún conocimiento, quienes primeros aprendemos de lo que se está diciendo es uno mismo, ¿no? Esa misma ley que uno está expresando es la misma ley que lo va ajustando. Claro. Por eso me encanta tanto hacerlo, ¿no? Sí. Cuando uno habla de las emociones, uno va reflexionando, ¿no? Yo con esas emociones, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con ese cuerpo luminoso y esa mente sensata? Es bueno porque hay uno mismo va aprendiendo, ¿no? Sí, uno se va haciendo su radiografía interior, por decirlo así, en cada paso. También escribe Lina Ruiz y dice: estamos tan desconectados que no vemos lo bello, hermoso y magnífico que la naturaleza hace a nuestro alrededor. Otra cosa, a veces nosotros excluimos pues a las personas que vemos malas exteriormente, pero nosotros vemos que hay asesinos, hay rateros, hay de todo, y aún así el sol le brinda su luz todos los días, la luna también. Entonces nosotros debemos seguir esa mecánica, sí, ya sea que la persona sea buena o sea mala, pues aprender lo bueno de esa persona, porque toda persona, por cualquier condición que sea, tiene algo bueno, aprender de eso, pues, y brindarle nuestro apoyo incondicional. Menos ciertos políticos, ¿no? No, exacto, o sea, ya hay ciertas... Recordemos que en el planeta hay seres que no son humanos, entonces ahí a no se puede hacer nada. Ahí es donde se comprende entonces que como no hay humanos, entonces, pero todo ser humano sí debe tener algún lado porque bueno. El ser humano es bueno en su, si no vemos algo bueno ahí en aquel individuo, quiere decir de alguna manera sí, como que no lo es. Esas personas que son capaces de bombardear un país, pues yo dudaría de que tuvieran. No, si esas personas no tienen absolutamente nada bueno, no, pero los seres humanos, en verdad, seres humanos, sí tenemos algo bueno. Mira que es una cosa tan ilógica, poco inteligente, poco sabia y poco llena de conciencia, cuando pues un líder de algún país o alguna nación, con la excusa de que hay que liberar a una nación, a otra nación de un dictador, utiliza armas que no van solo contra el dictador, sino que también atacan contra la población. Claro. O sea, Dios mío, si tú tienes un problema con el dictador, pues cítalo ahí los dos solos y se den puños y ya. Y dale su muñequera, como decimos acá, pero y el que gane ganó ya. Pero en esos bombardeos, yo por eso digo muchos que, inocentes pues, han caído. Eso exteriormente, pero interiormente aquí la guerra de guerrilla, ejército, paramilitares, todo este sitio es algo pues estúpido, algo ignorante. Queremos hacer la paz con armas y eso nosotros nunca lo vamos a lograr. Claro. La paz primero tiene que ser con nosotros mismos y así brindársela pues a las demás personas, así sea de que esas personas nos golpeen a nosotros. Alguna vez escuché también, dice, y el fruto de paz y el fruto de justicia, más bien, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que la verdadera justicia se siembra en paz. Claro. ¿Verdad? Entonces tú vas a hacer justicia pero con guerra. ¿Qué es eso? Eso no es justicia, eso es venganza. Eso. Y eso no lleva paz sino guerra. Eso es...
Bueno, estimados oyentes, de esta forma hemos llegado al final de Descubriendo, tocando el tema de las 7 leyes del ascenso continuado, leyes que si aplicamos con dedicación, podríamos nosotros avanzar bastante en el crecimiento de lo que somos como seres humanos, independiente de la condición que tengamos, ricos, pobres, negros, blancos, religiosos, no religiosos, altos, bajos, en fin, son leyes para el ser humano, que Maluco, es lo que feos, nosotros siempre dedicamos nuestros programas. Porque si fuera maluco, aquí ninguno podríamos. No, aquí, bonitos, aquí no podríamos aplicarlas nosotros. No podríamos aplicar. Bueno, recordarles que esta misma emisión se retransmite en diferido todos los martes a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia. Y también se cuelgan allí en la zona de descargas en los programas de Descubriendo. Allí usted puede llegar, descargar esta y anteriores programas que hemos realizado en este programa, que bueno, que ya lleva más de 2 años transmitiéndose. Recuerden, aquí siempre se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Que estén muy bien. Hasta dentro de 8 días. Chao.